abogacía en la UNE y formo parte de la agrupación HUB. El tema en el cual hoy nos va a disertar el doctor Hilario Vistoletti es la economía de las plataformas digitales, sus trabajadores y regulaciones, abordando un poco esta temática desde una visión actual y desde el escenario en el que nos deja la pandemia y cómo se ven afectados determinados Si derechos, matan y ver animales no se también encariña con la nada. suficiencia o no de la regulación laboral. Sí. El doctor, el doctor Hilario Vistoletti es abogado, Gallina. ¿Gallina? es especialista en derecho de la regulación de servicios públicos, especialista en derecho laboral, es profesor de la Cátedra B de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la UNE y es asesor legal de la empresa de servicios energéticos del Chaco, SECHEP. Eh, También el doctor es consejero titular del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados por la capital. Doctor Hilario Vistoletti, lo saludo, le hago extensivo el agradecimiento que expresó mi compañera. También aprovecho para felicitarle por el Día del Abogado Laboralista y le paso la palabra. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir y conversar de estos temas que tanto nos gustan. Sobre todo en un día especial como este, de conmemoración de los abogados víctimas de terrorismo de Estado, y mañana el Día del Abogado Laboralista. A lo que dijeron me gustaría simplemente acotar que el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado fue fijado por la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que en conmemoración de este acontecimiento está señalado el 6 de julio como este día. Entonces, verdaderamente vaya nuestro homenaje a todos esos abogados incansables que han defendido los derechos humanos y han defendido a tantas personas y que continúan, ¿no? Porque esa lucha no termina, es diaria. Así que bueno, y qué mejor que rendirle homenaje pudiendo hablar de algo que nos gusta como el derecho al trabajo. Dicho esto, creo que este es el tema que elegimos, que acordamos hablar, es un tema que está de muchísima actualidad. La idea es tratar de comentarles un poquito la visión de lo que uno ha leído al respecto, y después, por supuesto, que creo que puede ser lo más rico de esta charla, es intercambiar opiniones o preguntas que eventualmente pueda responder a las inquietudes que tengan. Ustedes saben perfectamente que el derecho del trabajo, una rama del derecho que nace a partir de la Revolución Industrial, cuando se empiezan a aparecer las desigualdades entre el que daba trabajo y el que pedía trabajo. No se encuentra en la misma situación el dador de trabajo que el que pide trabajo. Esas diferencias empiezan a surgir a partir de la Revolución Industrial. Antes al ser el trabajo era manufacturero, era entre padre e hijo, entre familiares, pero cuando aparece la industria, en lo que se llama la primera revolución industrial, con la aparición de la máquina y de la máquina de vapor, indudablemente transforma lo que es el mundo de trabajo. Una transformación que no se detiene ahí, una transformación que se va produciendo con el mundo mismo. No es algo que ha quedado, el trabajo no es algo que queda estándar y que queda inmóvil. Va cambiando porque el trabajo mismo va cambiando. ¿Quién iba a pensar cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo, que no hace tanto tiempo, en 1974, de las nuevas modalidades, de las nuevas formas que se va presentando y se va dando el trabajo? Estamos ante un cambio tangible en el mundo del trabajo. La automatización logística, la inteligencia artificial, impacta en forma directa en la clásica categorías de trabajadores que nosotros conocemos. ¿Y cómo determinó el legislador? Porque tengan presente ustedes que cuando hablamos del derecho al trabajo, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, la visión del legislador cuando estaba legislando era la fábrica. O sea, lo que él conocía como trabajo era la fábrica. Y esto es tan así que algunos autores decían, cuando definían el trabajo, que existía una incorporación física del trabajador. Claro, hablaba de incorporación física porque había una persona que ingresaba a un lugar que era su fábrica, que era el lugar donde trabajaba y que era la visión que se tenía,
en la cual a través de la sirena, la campana, entraban y se incorporaban. Se hablaba de una incorporación física, algo que quedó totalmente fuera de toda la realidad hoy por hoy. El mundo del trabajo fue cambiando, la forma clásica para determinar indicios de laboralidad están quedando en desuso. La cuarta revolución industrial o la era tecnológica, con una pretensión de dar una mayor flexibilización a las relaciones de trabajo. ¿Cómo determinó el legislador en esta visión que estamos dando? Determinar cuándo existía o cuándo se daba esta forma de vincular el trabajo y el capital, fundamentalmente con la subordinación. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar y vemos permanentemente en el ámbito, en la relación laboral, es la diferencia que hay, vuelvo a repetir, entre el que da trabajo y el que pide trabajo. Es decir, hay una subordinación. Indudablemente, y no obstante, toda la legislación y todas las leyes laborales, muchas de ellas de orden público, a los efectos de poder hacer viable ese desequilibrio en que se encuentran las partes en el contrato de trabajo, el desequilibrio en que se encuentran las partes en el contrato de trabajo, se trata de determinar o de equilibrar a través de estas normas de orden público, es decir, de equiparar. Pero no obstante las mismas, nos vemos con la dificultad de problemas como el de hoy se está planteando, que ese desequilibrio, más allá de toda la legislación que existe para tratar de lograr un equilibrio, es imposible lograrlo. Entonces, el derecho al trabajo, ¿qué hace? Impone límites y garantías a favor de aquel que es más débil de la relación. Entonces, a través de esos límites y de esa garantía, lo que está tratando es de producir el equilibrio que les estoy diciendo en favor de el que es más débil. ¿Quién es el más débil? No es otro que el trabajador. ¿Y cómo se trata de establecer ese equilibrio? Y hay un elemento que es clave, y en torno al cual va a girar toda la charla de hoy, que es la subordinación. Es la subordinación o dependencia. Esta era la herramienta clave que encontraron los legisladores para determinar al sujeto protegido por el derecho de trabajo. La subordinación, un elemento fundamental a tener en cuenta. Cuando hablamos de subordinación, y sobre esto vamos a volver más adelante, y puntualmente cuando vayamos al caso que nos ocupa, tenemos que hablar de la subordinación técnica, económica y jurídica. Es decir, la subordinación en los tres aspectos, que es lo que determinan que podamos decir que estamos en la órbita del derecho de trabajo. Porque a su vez la subordinación es lo que nos permite determinar si nos encontramos ante una relación contractual laboral, o si no es laboral, será comercial, será civil, pero no laboral. Para que exista una contratación o estar dentro del ámbito del derecho laboral, tenemos que estar en presencia de una subordinación técnica, económica y jurídica. Después también vamos a ver que esta subordinación en estos tres aspectos se puede presentar en forma muy nítida en algunos casos, y en otras cosas y en otras situaciones se puede diluir. Bueno, lo importante en nuestro caso es poder, en este caso es poder determinar con cierta precisión que se den estos tres tipos de subordinación. Y es justamente el planteo que se nos da ante esta particularidad que se presenta con estas nuevas formas de prestar servicios. Como son estas. El micrófono, ¿hay alguno, por favor? La forma de presentar la subordinación, porque aparecen nuevas modalidades de trabajo que escapan a los estándares que veníamos conociendo o a los estándares a partir del cual se determina este tipo de subordinación. Y esto sucede fundamentalmente porque las formas de trabajo van evolucionando. Y se tienen en cuenta distintos factores. Hay factores sociológicos, la misma economía, y ahora lo tecnológico. Es decir, dice que no reírme por ahí. Los que van determinando, determinan que la forma de ver esta subordinación se vuelva verdaderamente, en determinados casos, muy difusa. Y esto es lo que los autores puntualmente hablan de la crisis de la relación laboral, de la relación laboral, de la crisis de la dependencia. ¿Por qué? Por lo mismo que la relación laboral no es una relación estática, sino elástica y dinámica, porque está influida fundamentalmente por factores sociales. Y no en vano, como dijimos al principio, el derecho de trabajo se enlaza estrechamente con la revolución industrial. Ese fenómeno social, ese factor, ese cambio fue lo que lanza, o es la proyección, si se quiere, del derecho laboral. Hoy estamos
conforme los actores en la cuarta revolución industrial. La primera de ellos arranca con la invención del motor y el vapor. La segunda con la electricidad. La tercera con las computadoras. La cuarta con la realizada por ordenadores, que es lo que nos vamos a ocupar hoy. Muchas de ellas han generado trabajo. Se habla que la primera y la segunda, el motor, el vapor, la electricidad, la invención del motor, la primera y la segunda revolución han sido una fuente importantísima de generar trabajo. Ya con las computadoras empiezan a aparecer que las mismas empiezan a suplantar por ahí la mano del hombre. Y ni hablar con esta cuarta, que es realizada por los ordenadores. Con la industria tecnológica estamos asistiendo a un nuevo fenómeno, el de la economía digital, sostenida en un desarrollo tecnológico de un ritmo vertiginoso, que ha dado vuelta a la vida en general, y en particular en la forma en el modo en que se organiza y ejecuta el trabajo. De hecho, y en esta pandemia que estamos pasando y que la estamos viviendo en forma muy fuerte, sobre todo acá en el Chaco, por ahí en Corrientes tienen la suerte de no tener lo que estamos viviendo en el Chaco, pero indudablemente acá también hemos podido ver, y seguramente en Corrientes también, porque esto no cambia, el fenómeno de los automandados, de todas estas situaciones de pedidos ya, que es una de las cuestiones que vamos a ver, que indudablemente han dado en esta pandemia una solución, una respuesta a la imposibilidad, al aislamiento al que nos vimos sometidos. Entonces, ante esto, indudablemente que en este contexto, es indudable que el derecho al trabajo se ve una vez más, en la necesidad de evaluar las formas que utiliza para determinar los alcances de la esfera protectora. Nosotros estamos diciendo, desde la revolución industrial, lo que caracteriza al derecho del trabajo es la subordinación. La subordinación es lo que nos permite determinar cuándo estamos en la órbita del derecho del trabajo. Esa subordinación es técnica, económica y jurídica. Muy bien, pero ante la nueva aparición de nuevas formas de prestar el trabajo, de hacer el trabajo, indudablemente tenemos que readecuar cómo advertir esa dependencia técnica, económica y jurídica, porque cada vez se diluye más. Porque contra el avance de estas normas de orden público, de tratar de regular y determinar la subordinación, no podemos desconocer o negar que por otro lado viene el empleador o toda la fuerza del empleador a los efectos de tratar de no generar relaciones de empleo. Sabemos todos que en el ámbito no es fácil para muchos empleadores, si bien quieren tener gente que trabaje, que les produzca y que les sirva, no quieren tener relación laboral en lo posible, en lo que pueden eludir la relación laboral, donde pueden eludir el contrato de trabajo con cualquier figura, lo hacen, porque indudablemente todos sabemos que eventualmente tener un trabajador, los costos que esto genera. O sea, nos sirve, nos gusta tener alguien que haga el trabajo y que nos rinda, pero en la medida que podemos evitar tener esa relación o ese contrato laboral, lo hacemos. Ni hablar cuando van apareciendo con estas, lo que vamos a llamar hoy economía de plataforma, o este fenómeno nuevo que engloba distintos modelos de negocio, donde esto se presenta como, indudablemente, como un avance tecnológico que va generando situaciones hasta el momento desconocidas, que fueron avanzando de a poco y que indudablemente se fueron instalando, como recién lo veíamos. Y indudablemente que esto está relacionado también con la necesidad de trabajo de mucha gente. Indudablemente, y yo siempre lo digo cuando doy clase, que el hecho de que exista esta subordinación y este desequilibrio es fundamentalmente por la falta de trabajo. Si no existiese, si la ocupación fuese del 100%, si no hubiese desocupado, indudablemente el desequilibrio no sería tal, porque uno tendría la posibilidad de optar con el trabajo que le gusta o con aquel que lo explota dejaría de trabajar. El gran problema en nuestro país de toda la vida es la falta de trabajo. Entonces esa falta de trabajo hace que ese desequilibrio en que se encuentran las partes cada vez sea más profundo. Por ahí es más profundo, por ahí es menos, pero el desequilibrio siempre existe. Entonces la forma de determinarlo es, bueno, buscar alternativas para equilibrarlo. Pero bien, pasando puntualmente a la economía de plataforma. Dentro de esto están englobados un sinnúmero de negocios o modelos de negocios. Y se distinguen entre aquellas plataformas, las doctrinas
lo distingue entre aquellas plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente de aquellas que prestan el servicio subyacente. Las que no prestan el servicio subyacente se distinguen a su vez de economía colaborativa, que está basado fundamentalmente en la intermediación entre la oferta y la demanda, intermediación entre la oferta y la demanda, generada entre relaciones entre iguales. Lo van a entender mejor cuando damos el ejemplo. Mercado Libre, Iron, es decir, son negocios donde intermedian entre la oferta y la demanda. Mercado Libre pone un producto a la venta y hay otro del otro lado que lo compra. Entonces lo que te hace la plataforma es ponerte a disposición, valga la redundancia, esa plataforma, acercando la oferta y la demanda. Eso es lo que se llama en este caso economía colaborativa y de servicio subyacente. Después está la de baja demanda. Estos son modelos de consumo y de oferta de servicio a través de la intermediación profesional y consumidor, a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente. Uber, Rápido, Globo. Es decir, esta es la particularidad. En la otra, fíjense la diferencia cuando vemos los ejemplos, porque por ahí definiéndola no la captamos. En el servicio subyacente no hay un servicio subyacente, es decir, hay una prestación efectiva. Está subyacente porque no queda a la vista. Aparentemente, la plataforma te concede el sitio digital a los efectos de que vos operes. Después vamos a ver la diferencia cuando vayamos a los casos puntuales. Y por otro lado están las plataformas digitales que prestan el servicio subyacente. La empresa pone a disposición del usuario un conjunto de bienes para el uso temporal, Wikipedia, o la maquinita. Es decir, son plataformas digitales donde directamente uno concurre a esa plataforma digital y de ahí se nutre, de ahí tomas la información directamente. Ahí presta el servicio subyacente, es decir, la misma aplicación te está prestando el servicio. En los otros casos, lo que hace es intermediar, no presta el servicio está oculto, el servicio lo presta otro. Ellos incorporan o ponen a disposición toda su plataforma, toda la parte digital a los efectos de tener acceso. Y acá, justamente en esta situación, y todos ya nos estamos imaginando y viendo lo que es Uber, tenemos una idea de lo que es Uber, de lo que es Pedidos Ya, de lo que es Globo, y cómo trabajan y cómo operan esos sistemas. Y la gran difusión que han tenido o que tienen en estos tiempos. Y es acá donde nace lo que nosotros llamamos, o lo que hablamos de la relación de dependencia. Y podemos decir que la relación de dependencia entra en un foco de tormenta. Es decir, acá es donde la relación de dependencia, tal cual la concebimos, o hasta ahora, empieza a estar en una situación endeble. Siempre, en realidad, la relación de dependencia, podríamos decir que tenemos, si nosotros nos imaginamos de blanco a negro, es decir, hay veces que la relación de dependencia está totalmente clara, es nítida, hay otras veces que es totalmente nítida, que no hay relación de dependencia, pero en todo esto hay una zona gris. Hay muchas veces que esa relación de dependencia, esa dependencia técnica, económica y jurídica, en alguno de sus aspectos, no aparece en forma clara, no aparece blanco o no aparece negro, se diluye, es gris. Entonces ahí justamente es donde muchas veces está el trabajo de nosotros, de los abogados, de las abogadas, de tratar de determinar si en esta situación en particular que tengo existe o no relación de dependencia. Bueno, estamos ante este caso. Es decir, no es algo nuevo, porque siempre en los contratos laborales muchas veces aparece esta situación, si hay o no relación de dependencia y si hay o no contrato de trabajo. Bueno, pero en este caso en particular, con estas nuevas figuras nuevas que van apareciendo en la economía de plataforma, se nos presentan de nuevo estas situaciones. Es decir, en esta forma de adecuar, de nueva forma de vinculación del capital con el trabajo, en principio no parecen suficientes las formas en cómo lo veníamos viendo a esa, ¿no es cierto? Entonces aparece la necesidad de readaptar o de readecuar esa relación de dependencia. Seguramente, y después lo vamos a ver en la conclusión, cuando concluyamos, vamos a ver que indudablemente
va a hacer falta empezar a regular. Ya anticipo que esto no está regulado desde el punto de vista laboral, no tiene una regulación específica. Vamos a ver también después que hay algunos fallos, muy pocos en nuestro país, con respecto a estas situaciones, y que todos esos fallos giran en torno a la subordinación, giran en torno a lo que concebimos hoy como relación de dependencia. Pero muchas veces esa situación es muy débil, muy endeble, entra en esa zona gris que les digo, y que entonces permite que existan muchas dudas. Hoy por hoy existen dos corrientes doctrinarias, los que sostienen por un lado que la novedad es solo tecnológica, que no hay nada nuevo en la relación base, solo gente que trabaja en un lugar fuera del alcance del jefe o del patrón. Es decir, para algunos no hay nada nuevo, simplemente hay un cambio tecnológico, y que entonces, por lo tanto, el derecho del trabajo puede seguir aplicándose con la concepción que hoy por hoy tenemos, con la dependencia técnica, económica y jurídica, y tratando de adecuarlo dentro de ese parámetro. Por el contrario, hay muchos otros, dicen que se presenta algo totalmente nuevo. ¿Y por qué totalmente nuevo? Porque esta nueva prestación de servicios se presenta con características que son distintas, ¿no es cierto? Los fundamentos, y después lo vamos a ver en algunos casos, que sostienen todas estas aplicaciones como Globo, Uber, fundamentalmente gira en que no hablan de un contrato de trabajo, hablan de contratos comerciales. No hablan de contratos de trabajo, hablan de contratos comerciales. Lo que están haciendo referencia a que entre aquel que presta el servicio y la plataforma, sea cual sea, no existe un contrato comercial. Ellos simplemente lo que establecen es una plataforma de la cual a su vez esa persona se sirve, utiliza, y por lo tanto existe un contrato comercial. Ellos dicen que esto fundamentalmente lo sustentan en que esta relación se realiza en un contexto de plena libertad. Es decir, que esa persona, nosotros la vamos a llamar trabajador, no se obliga a ejecutar acto, a prestar servicio, trabaja si quiere y cuando quiere. Que es parte de la verdad, es parte de la verdad. Ya lo vamos a ir viendo cómo se da. Entonces dice, esta relación está hecha en un contexto de libertad. El que quiere trabajar, el que quiere prestar el servicio presta, el que no quiere prestar el servicio no lo presta. Por lo tanto, no hay subordinación. Y si no hay subordinación, no hay dirección, que es uno de los principales elementos para efecto de determinar la subordinación técnica. No hay dirección, no hay orden, no hay instrucciones. Ya vamos a ver si esto es así. Repito, estos son los fundamentos de aquellos que defienden o es el discurso de estas plataformas digitales. Al no haber poder de dirección, tampoco existe el poder disciplinario. No hay poder sancionatorio, que es fundamental en los términos del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. La posibilidad de ser sustituido. Ustedes saben que el contrato de trabajo es intuite personal, es fundamental la persona del trabajador. Entonces, en esta situación dice, mira, en realidad perfectamente puede ser sustituido en el marco de esa relación contractual. Y otro de los elementos que generalmente estas situaciones se dan en un marco de complementario los ingresos. Muchas veces estos trabajadores tienen otro trabajador o tienen otro trabajo y estos trabajos son tomados, digamos, como complemento, como una ayuda más, pero no es el trabajo principal. Esto es fundamentalmente el discurso de Uber. Dice que generalmente el que tiene su auto trabaja y cuando sale de su trabajo, eventualmente 1 o 2 horas más puede poner su auto a disposición para hacer este tipo de trabajo. Eventualmente también podría ser el de Globo o algunos otros. O sea, lo toman no como un ingreso principal, sino como un ingreso secundario, que en nuestro país verdaderamente se da de muy poca manera. Les decía, no sé si ahí, porque por ahí voy muy rápido, no sé si hasta por ahí tienen alguna pregunta, algo que o seguimos y dejamos después. Seguimos, doctor, y después abrimos el espacio para intercambio. Perfecto, 10 puntos. Es decir, acá nos nacen algunas preguntas, de acuerdo a esto que dije hasta ahora, y que son importantes para la tipificación del contrato de trabajo. ¿El desempeño libre? ¿Estás libre o es sujeto a órdenes? ¿Existe verdaderamente la posibilidad de interrumpir la prestación en cualquier momento sin expresión de causa o con motivo?
La exclusividad en la prestación, ¿hay exclusividad? ¿No hay exclusividad? Y un elemento fundamental, que hasta ahora no lo habíamos dicho, y que es fundamental en la relación de subordinación, el riesgo y los beneficios en cabeza de quién están. ¿Quién corre con los riesgos de esta relación? ¿Quién soporta los gastos inherentes? Bueno, lógicamente que esto depende de en cabeza de quién el discurso va a tener cada uno su posición. Por eso tampoco vamos a poder dar una definición que englobe a todas las situaciones. Ustedes saben perfectamente que en el ámbito del derecho y fundamentalmente en el ámbito del derecho del trabajo, todas las cuestiones se tienen que ver en el caso concreto. Yo no puedo establecer principios generales, puedo establecer principios generales, pero que a su vez después los tengo que adaptar al caso concreto. No todos los casos van a ser iguales, no todas las situaciones se van a presentar igual, porque va a depender de cómo puedo acreditar o probar cada una de esas circunstancias. Me gustaría, dentro de las de baja demanda, me gustaría que veamos un poquito y después lo avanzamos sobre las otras plataformas, que es Uber. Uber en principio se vende, Uber, como una empresa de tecnología o es una proveedora de servicio de transporte. Es decir, no vende software, vende viajes. Dice, pero se presenta una gran particularidad al decir de la doctrina. Uber tiene la mayor flota de autos, una de las mayores flotas de autos de alquiler del mundo, pero no es propietario de un solo auto. Fíjense la diferencia que se presenta, ¿no? Tiene la mayor flota de autos, de alquiler de autos en el mundo, pero no es propietario de un solo auto. ¿Cuál es la relación, a partir de ahí, cuál es la relación de Uber con la empresa Uber? ¿Es una relación comercial o es una relación laboral? ¿La ley de qué país se aplica? En este tipo de relación, sea laboral, ¿qué legislación aplicamos? ¿Qué legislación se aplica y de qué país en esa relación de Uber con su empresa? Y por último, ¿cómo se computa el tiempo de trabajo de los choferes de Uber? ¿Cuál es la jornada, cuál es el horario de trabajo? Y en ese horario de trabajo, ¿hay horas extra o no hay horas extra? Y si hay horas extra, ¿a partir de qué momento pago las horas extra? Bueno, todas estas son las inquietudes que se van presentando en esta relación. En realidad, como les decía, no hay muchos casos en nuestro país, no está regulado. La regulación que existe es tributaria, la regulación que existe es a los fines fiscales, es para que estas empresas tributen al municipio, tributen a la provincia, tributen a rentas, pero no desde el punto de vista de determinar la relación laboral que puede existir entre el prestador de servicio y estas empresas o estas plataformas. Hay un caso, y fue muy resonante en nuestro país en agosto del 19, una cautelar que fue la empresa Ya contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un amparo, pero que fue dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires. En este fallo, que interpone la empresa Ya, porque acá también es importante tener en cuenta una situación. Hay empresas de estas empresas, y entre ellas Ya, que si bien son empresas digitales, reconocen relación laboral con sus trabajadores. Es decir, no todas las empresas desconocen o niegan la relación laboral. Hay empresas que expresamente consideran o toman una relación laboral y contrato laboral con las personas que prestan el servicio, pero no todas, son las menos. Bueno, una de estas se vio perjudicada, lógicamente Ya se ve perjudicada porque en Buenos Aires ellas se sometieron, reconocían la relación laboral, se sometían a las leyes tributarias y tributaban a la provincia de Buenos Aires. Había muchas otras empresas que prestaban el mismo servicio y no tributaban, no reconocían la relación laboral. En realidad a ellos lo que les interesaba simplemente es tributar y no tener una competencia desleal o alguien que le haga competencia. Esa es la realidad. Mentiríamos si diríamos que su preocupación eran los trabajadores. Lo que sí es cierto que la Cámara Contenciosa Administrativa, al advertir esta situación y al presentarse aquellas que demandaba, porque en realidad Ya la demandaba
la demanda, el objeto de la demanda, era al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que los obligue a las otras empresas a tributar, a registrarse, porque la Ciudad de Buenos Aires había dictado unas normas que regulen la prestación de ese servicio, pero desde el punto de vista tributario, vuelvo a repetirlo. Entonces la empresa ya lo que pretendía era que el gobierno de la ciudad los obligue a estas empresas a registrarse y de esa manera tributar. La Cámara Contenciosa Administrativa Tributaria, en este caso, más allá de hacer lugar a la cautelar en ese sentido y darle un plazo para que tributen, también se incorpora y ordena como medida cautelar que dejen de circular todos aquellos que estaban prestando el servicio. Y marca en esa cautelar justamente el desequilibrio que existía y por lo tanto el sometimiento desde el punto de vista laboral que tenían todas aquellas personas que prestaban servicio, marcando las deficiencias de que no tenían casco, de que no tenían medios de seguridad, que no tenían obra social, es decir, una serie de medidas que en realidad iba mucho más allá de la cautelar planteada, con lo cual después indudablemente esta cautelar duró poco tiempo, duró menos de 15 días, y fue levantada, y fíjense la paradoja, fue levantada por la presión de los mismos trabajadores que prestaban el servicio, porque al ordenarles parar y no poder circular por la ciudad de Buenos Aires, indudablemente también desde el punto de vista de ese pobre trabajador, que era la única forma que tenía de llegar el pan a su casa, se veía afectado porque no podía trabajar. Un fallo que directamente los favorecía o pretendía favorecerlo en el futuro. En ese momento los privaba de trabajar y los privaba de llevar día a día la plata que pudiese llevar a su casa. Entonces, indudablemente, los mismos trabajadores hicieron fuerza y grandes movilizaciones en su momento porque querían trabajar para poder, con ello contribuir para sus casas, para sus ingresos. Pero vuelvo a repetir, no es un fallo que estuvo dirigido a la relación laboral o al contrato de trabajo, sino tenía un fin tributario planteado por una misma de las empresas. Lo que sí nos permite este fallo empezar a dilucidar y determinar cómo de esta concepción ven la subordinación y el desequilibrio que existía y la falta de derechos que les eran reconocidos, y ni hablar de obra social y toda esa cuestión. El caso, buscando, hay una medida cautelar, el caso Rojas Luis contra Rappi, que es del marzo del 19, también de Buenos Aires, y en este caso también fue una medida cautelar donde tiene la particularidad que a este trabajador le dan de baja el sistema. Ya vamos a ver que dentro de las posibilidades de las aplicaciones, lógicamente uno se inscribe, la aplicación lo acepta después de hacer una especie de estudio, de si es apto o no para ese trabajo, de acuerdo a las condiciones, pero también tiene la posibilidad, y en el contrato que firman o en el acuerdo que firman, es darle de baja al sistema. Es decir, de buena primera, no te convocan más, no te convocan más para los trabajos. Hicieron esto, con esta persona, con Rojas, Luis, hicieron esto, y Rojas lo que hizo fue interponer una medida cautelar, diciendo, ¿y por qué le daban de baja? Que es otro elemento que vamos a ver y que contraría ese principio que nosotros veíamos de que se ejerce en libertad. Porque es cierto que, y aprovecho y encaramos por ese lado, es cierto que se ejerce en un plano de libertad. Si quiero trabajar, trabajo, si no quiero trabajar, no trabajo. Es cierto que se da esto. Pero también es cierto que cuanto menos trabajás, menos te tienen en cuenta los efectos de darte trabajo. Es decir, tiene una sanción, la misma plataforma tiene una sanción de convocar a aquellos que más trabajan. Es decir, tiene una prioridad a aquellos que más trabajan por sobre los que no trabajan. A tal extremo que cuando trabajas poco, te van primero dejando para lo último los trabajos que te pueden dar, y en algún caso, como en el caso de Rojas, te bloquean. Ya no te dan más trabajo, porque tu rendimiento no les resulta favorable. Entonces eso del poder de dirección, ahí empezamos a discutir y entramos en la zona gris, de eso, blanco-negro, zona gris. Es cierto que en libertad sí es cierto, porque vos podés trabajar cuando querés, cuando no querés no trabajás. Ahora, también es cierto que ese no trabajo tuyo es tomado en cuenta por la plataforma a los efectos de no concederte trabajo, de no darte trabajo, y en el caso como Rojas, hasta bloquearte y sacarte de la plataforma. Con lo cual, esas son las zonas grises que aparecen. Hay relación de dependencia, y si tenemos que tomar en cuenta
que vos podés trabajar cuando querés y cuando no querés no trabajás, sí, es cierto. Ahora, también es cierto que se producen estas situaciones, de que el hecho de trabajar es tenido en cuenta fundamentalmente al momento de darte trabajo o inclusive de no darte el trabajo. Los fallos, fundamentalmente el fallo en que se ha basado para estudio mucho la doctrina, es un fallo Aslam-Farrar contra Uber London. Este es un fallo del Tribunal de Londres, del Reino Unido, de diciembre del 2016. Y este es un fallo laboral en el cual se analizan todas estas situaciones que nos planteamos y las preguntas que nos estábamos dando, que nos hicimos, ¿cierto? Con respecto a cómo abordar esta situación de la relación de dependencia. Y de ahí sale justamente esto que decíamos, de que el trabajo personal, en el sentido de que para uno anotarse en estas plataformas, tiene que llenar todo un formulario que le determina el grado de educación que tiene, si cuenta o no con vehículos, lo cual no deja de ser los requisitos que por ahí eventualmente cualquier jefe de personal de una empresa toma con una persona que pide trabajo, ¿no es cierto? En esto no se diferencia en absoluto de ese punto de vista. Lo característico y lo que dicen las empresas de que es un contrato comercial y no laboral es porque los obligan, en realidad, a que estas personas contraten, por ejemplo, Globo, tienen que comprar el cajón que llevan atrás en la espalda con el logo de Globo o eso, indudablemente si bien la empresa se los da bajo consignación y lo tienen que pagar, se lo descuentan las primeras comisiones que tienen. Entonces, por lo tanto, dice, no, mire, él pone la herramienta de trabajo, el vehículo, la bicicleta, en el caso de esto, o el auto, en el caso de Uber, no es nuestro, lo provee la misma persona, en realidad él está asumiendo un riesgo, él es el que pone los medios para trabajar, pone la bicicleta, pone la moto, pone el auto, pone el medio que es el cajón con el cual lleva. Entonces, no somos nosotros los que estamos facilitando los elementos. Aparte el riesgo está en su más trabaja, más gana, menos trabaja, no gana. El riesgo no es mío, el riesgo está en cabeza de él, los beneficios también están en cabeza de él. Este es el argumento de la plataforma. Contra eso, lo que se dice fundamentalmente es decir, bueno, está bien, es cierto que él provee los elementos con los que va a trabajar, pero en el caso del cajón se lo vendés, se lo cobrás o está bajo consignación. Él no puede trabajar si no le facilitas los medios, si no le indicás dónde tiene que ir. No es cierto que no hay poder de dirección, justamente porque todas estas personas, sobre todo los Globo y los que hacen este sistema de trabajo, tienen que notificar cuando van a buscar, primero buscan quién está más cerca del radio de donde tienen que hacer el servicio. Una vez que lo ubican quién está más cerca del radio, vienen las categorías los que les decía, quién más trabaja, veo quién es el que más trabaja y le doy a ese primero por sobre aquellos que menos trabajan o menos servicio prestaron. Una vez que acepta, la otra que se dice, ¿él puede aceptar libremente o no? Es decir, ¿puedo trabajar o no? Aceptar es trabajar, no aceptar es rechazar el pedido. Para rechazar se entiende que tiene que contestar en 5 minutos, si no contesta en 5 minutos se entiende que rechazó. Entonces esa aceptación implica, acepta, cuando va al negocio tiene que avisar que ya está en el negocio, cuando sale del negocio tiene que avisar todo por el teléfono, que también es de él, tiene que avisar que salió y tiene que avisar cuando llega a la casa, a la casa donde está llevando el pedido. Es decir, permanentemente está monitoreado con respecto a todo su trayecto. Es importante el tiempo que demora también tienen en cuenta eso, es decir, si el servicio fue prestado en el tiempo razonable que hay desde que salió del negocio hasta que llegó a la casa, lo cual indudablemente trasluce un poder de dirección, por parte de la plataforma, y que no es que queda librado al arbitrio del trabajador, porque si bien es cierto, a su vez cuando llega ahí va a cobrar, normalmente estos no se pagan efectivo generalmente,
lo pagan, lo pagan al negocio a través de la tarjeta, y el negocio es el que después le paga a la plataforma, y la plataforma a su vez después deposita en la cuenta que tiene que abrir el trabajador. Y si por el contrario eventualmente cobran efectivo, tiene que ir y rendir esa plata, toda la plata la tiene que rendir y depositarla en un Rapipago, para que después le acrediten, para que después le van a acreditar su trabajo. Esta acreditación le demora 48, 72 horas, o sea que esa persona se acredita, o sea, su trabajo lo está cobrando las 72 horas, todo lo cual genera indudablemente que vamos viendo esa zona gris donde, si bien es cierto que se presentan caracteres que quedarían afuera de la relación de dependencia, vemos cuando empezamos a analizar y a desmenuzar cada una de las prestaciones de este servicio, vemos que indudablemente los mismos se engloban o están dentro de lo que podemos entender como dependencia técnica, económica y jurídica, según sean las cuestiones. A ver qué más. La inexistencia de exclusividad en la prestación, sí, es cierto, porque eventualmente uno puede trabajar para Pedidos Ya, y puede trabajar para Globo, es decir, indistintamente, nadie le está controlando ni pidiendo exclusividad desde ese punto de vista. Es discutible lo de la asunción de riesgo, el fundamento de que asumen los riesgos, que son el trabajador el que asume los riesgos, y sí, es cierto, si yo no trabajo no voy a cobrar, pero también es cierto que yo no podría trabajar si no existe esa plataforma. Y el fallo de Inglaterra, Aslam, en realidad lo que dice, y toma muy en cuenta la propaganda que hacía. Fíjese de dónde se prende en este aspecto el fallo, ¿no? Dice que la misma propaganda de Uber indicaba, tenemos la mejor flota de choferes, o sea, está reconociendo que tiene choferes, somos los que mejor servicio prestamos, es decir, de la misma propaganda que publicitaban Uber, se prende el fallo a los efectos de decir, miren, ustedes mismos están reconociendo que tienen choferes, que prestan un servicio. Que tienen la mejor flota de vehículos. A su vez, estos choferes también los premian porque permite, la aplicación Uber, permite la posibilidad de calificar al que prestó el servicio. Calificar cómo fue inmediatamente que se pagó el servicio, que terminó el servicio. Uber le manda inmediatamente un mensaje donde le pide que califique al chofer. Entonces, lógicamente, esta calificación al chofer le da de alguna manera, le da o no la consideración de la plataforma para darle más viaje o menos viaje. Y también no deja de ser un incentivo para ese trabajador a los efectos de motivar y generar esa buena calificación. De ahí que es muy común que muchos choferes de Uber te estén invitando con un caramelo o con algún presente al momento de que subís al auto. Esto es en línea general lo que tenemos para hablar del tema. Así que bueno, no sé si quedó claro, no hay mucho más, les vuelvo a repetir, esto no está regulado en nuestro país, indudablemente que se impone la necesidad de una reforma de la ley de contrato de trabajo, no solamente por este aspecto, sino por muchos otros aspectos, y también se impone una reglamentación, una regulación específica de este tipo de plataformas para que estas zonas grises, estas zonas que por ahí se diluye o no nos permite determinar esta relación de dependencia sea en forma más clara y precisa en lo que hace a este tipo de regulaciones. Así que quedo abierto a las preguntas que tengan o las inquietudes que podamos. Bueno, buenísimo, doctor. La verdad que muy, muy clara, muy integral la charla, repasando un poco desde la Revolución Industrial, haciendo un repaso histórico, caracterizando a la era tecnológica como la cuarta revolución, y también llegando a lo que es la relación de dependencia y a una escala de colores, a ver los grises, que es hoy una problemática actual, también dejando como por ahí un poco como conclusión de que a veces en el derecho al trabajo, sobre todo, el péndulo pareciera ser que hoy se está corriendo un poco para el lado, globalmente, para el lado de lo que es la precarización o flexibilización
laboral. Y también pedir disculpas a todos y a usted también, doctor, por los problemas técnicos que tuvimos hoy. La verdad que estamos con muchas personas, estamos más de 100 personas y a veces para que podamos estar reunidos tenemos que pasar por estas cosas. Vamos ahora con este espacio de intercambio. Quien quiera realizar preguntas, ideas con el doctor. Primero, Paola, creo que tenía una pregunta. Abrí tu micrófono, Pao, y le preguntás y después leemos o le abrimos la cámara a quien quiera preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Reitero y repito las palabras de mis compañeros porque, bueno, yo fui hace un par de años alumna suya y realmente muy, muy claro siempre con sus explicaciones. Quería por ahí consultarle respecto a la legislación que usted mencionó, si conoce o si hay fallos precedentes en la región, tanto en la provincia de Corrientes, de Chaco o en las zonas más cercanas respecto a los deliveries y por ahí hay asentado algún precedente en materia de legislación. No, yo no conozco en nuestra zona que existan fallos, ni mucho menos regulación en lo que hace, regulación a lo que hace al ámbito del derecho del trabajo. Existen regulaciones, existe regulación tributaria para que tributen las empresas, pero no regulando la relación entre estas plataformas y los trabajadores. Si nosotros nos vamos, que no son justamente plataformas, pero ¿se acuerdan cuando existían acá en el Chaco, se llamó lo que fue la primera que apareció en Resistencia, motomandado, que si bien no es lo mismo que las plataformas, no es lo mismo, no son plataformas digitales, tienen por ahí y que también en una zona verdaderamente en esto no había duda de que existía una relación laboral, ¿no es cierto?, del que ponía el moto con esto, pero puntualmente esta situación yo no conozco que existan acciones judiciales o fallos de estos temas. Pero que no van a demorar en llegar. No van a demorar en llegar. Leía que los accidentes en la ciudad de Buenos Aires durante el 2019, la cantidad de accidentes por mes durante todo el 19 eran de 40 a 50 accidentes de moto o bicicletas, accidentes de tránsito, y estos 40 o 50 eran trabajando bajo estas plataformas. ¿Se imaginan esas personas trabajando sin obra social, sin seguro, sin ART, sin perjuicio de que les hacen tomar un seguro general, contratar un seguro para ese tipo de accidentes, pero no van a demorar en llegar las acciones judiciales, porque indudablemente aquel trabajador que sufre un accidente, que no pueda restablecerse en su tiempo, no van a demorar que iniciar este tipo de acciones judiciales, ¿no? Y van a encontrarse muchas veces con estos inconvenientes que estamos señalando. Bien, a esto que usted acababa de mencionar recién sobre la ART le consulto. En el caso de un trabajador que a raíz de la situación que estamos atravesando, esta situación inédita de pandemia por ahí, hoy estamos viendo que se da lo que es el teletrabajo, el trabajo remoto, en el caso de estos trabajadores que hoy están trabajando de esta manera. Si sucede que le da un ACV, por ejemplo, ¿están cubiertos o no tienen un seguro y una cobertura que los ampare en esta situación? Bueno, vos te referías al que está trabajando de la casa en este aislamiento y a los que han pasado a trabajar en la casa. Exacto. Bueno, el Poder Ejecutivo ha sacado que las RT cubran a todos aquellos que sufran accidentes trabajando de la casa. Lo ha sacado el Poder Ejecutivo en uno de los decretos y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ha dictado una resolución, no recuerdo el número, por el cual se reconoce. Ahora, lógicamente que estas situaciones van a entrar, ya decir vos, una CB, bueno, habría que ver la relación que puede existir entre ese accidente, porque si es un accidente, una enfermedad profesional, ya
entrar a tipificar ese caso puntual va a ser la gran discusión que va a haber. Ahora ustedes habrán visto o habrán escuchado que se está regulando en la Cámara de Diputados, tiene media sanción, la ley de teletrabajo, y eso era una de las discusiones, porque el teletrabajo va a tener horario de trabajo, es decir, hay un horario en que se va a determinar cuándo va a ser la prestación, y lógicamente si el accidente se tiene que producir dentro de ese horario de trabajo. Si se produjo a las 10 de la noche, si no hay limitación horaria, entonces es toda una cuestión que está en una nebulosa, y de ahí la necesidad de responder, de regularlo. La respuesta concreta, hoy por hoy, el trabajo desde la casa, con la regulación que existe y con la resolución de superintendencia de riesgo de trabajo, está cubierto. Después la discusión va a girar en torno hacia ese hecho puntual, en este caso el ACV que vos te referís, o el que se tropezó y se cayó en el umbral de su casa, si es accidente de trabajo o no, bueno, ya vendrá por otro carril. El hecho es que en principio está reconocido. Muy bueno, doctor. Justo en el chat preguntaban sobre el caso que usted mencionó al final, que es el Asal Uber, ¿no? La jurisprudencia. Sí. Y al mismo tiempo le hacen una pregunta respecto a ese fallo de Londres. Sí. Preguntan si se trataba de un... ¿qué determinaron los jueces de Londres? ¿Que se trataba de un contrato laboral? Relación laboral. Relación laboral. Dame la otra pregunta. No. El fallo de Londres, justamente por eso lo cité, porque es el único o sea, es el que lo cité. En realidad cita la doctrina en general, porque es el que desmenuza, y que fue lo que dije, las distintas características de la prestación de la plataforma, y determina o contrarresta los argumentos de Uber, diciendo, no, acá no hay relación no hay, puede ejercerlo en libertad. Entonces el fallo dice, no, ¿en qué libertad me hablas? Si vos lo excluís de la lista, si o no tiene contacto, si no te trabaja tantas horas o tanto tiempo. Me olvidé de decir, y también lo dice el fallo, con respecto a qué se debe considerar jornada de trabajo y cómo se pagan las jornadas de trabajo. Y esto también aborda el fallo, porque dice, hay un horario muerto, porque se debe entender que la jornada de trabajo, ¿qué abarca? El trabajo efectivamente que realiza, es decir, cada vez que lo convocan, a un servicio, se computa como horario, o desde el momento de que prendió la aplicación y está a disposición de la aplicación. Porque ustedes saben que cuando entra a trabajar, informa a la aplicación que empieza a trabajar y ya queda pendiente que lo convoquen. Entonces el fallo dice, desde el momento que prendió la aplicación, que dice, acá estoy a disposición, porque él ya tiene su tiempo muerto, si se quiere, estoy a disposición de que me convoquen para el trabajo. Entonces entiende que su jornada de trabajo empieza cuando prendió la aplicación, más allá que lo convoquen inmediatamente, lo convoquen a la media hora, lo convoquen a la hora. Porque la otra discusión era decir, bueno, en realidad la jornada de trabajo empieza cuando le empiezan a asignar funciones y cada vez que trabaja y cada vez que presta el servicio, es decir, el trabajo mismo. Entonces también avanza el fallo con esta definición. No, el fallo abarca todos los aspectos, y verdaderamente desde ese punto de vista es lo que nos permite a la doctrina dar sustento a todas estas cuestiones que estábamos analizando. Muy claro, doctor. Le leo una pregunta que desde Facebook la hicieron. Dice que estas nuevas plataformas facilitan ingresos y también acceso al trabajo, pero también hay precariedad laboral. ¿Es posible garantizar los derechos con la regulación que se aplica en los empleos laborales tradicionales? Y bueno, ese es el torno. En realidad la charla giró en torno a eso. Hay dos verdades. Una verdad fundamental es que hay una precarización laboral total, precarización del momento que no tenés obra social, del momento que no tenés seguro, una remuneración fija, no tenés coberturas sociales, y por otro lado, la necesidad de la gente. Y de eso se trata cuando hablamos de desequilibrio. De eso hablamos cuando hablamos de desequilibrio. ¿Por qué las personas, por qué los trabajadores se prestan a esto? ¿Por qué se prestan a trabajar sin seguro, sin tener? ¿Por qué no tienen otra situación? Es la forma que tienen de llevar el sustento a la casa. Entonces, aún conociendo esa inferioridad en la relación que se encuentran, lo asumen, porque es la única forma que tienen de llevar, de llevar dinero a la casa y mantener a su familia.
Entonces, indudablemente ese es el gran problema. Y de ahí la necesidad de regularlo. De ahí la necesidad de regularlo. Les decía cuando comentamos el fallo de Buenos Aires, de ya con respecto a la medida cautelar, que la medida cautelar avanzó y impidió dentro de la medida cautelar que salgan a la calle a trabajar, fueron los mismos trabajadores los que bloquearon y cortaron las calles pidiendo trabajar, aún a sabiendas de que ese fallo de alguna manera estaba reconociendo los derechos que tenían, justamente porque les impedía trabajar y llevar su sustento a la casa. Este es el gran problema que tenemos en el ámbito del derecho al trabajo. Porque las leyes para regular y para proteger al trabajador existen. Ahora, ¿por qué no se cumplen? Y porque el mismo trabajador muchas veces, que conociendo las reglas, conociendo las leyes, y no pide su aplicación. ¿Y por qué no pide su aplicación? Y porque se queda sin trabajo. Porque se queda sin trabajo. Entonces ese es el gran problema, que no lo soluciona ni siquiera el orden público laboral, que está puesto en beneficio del trabajador. Pero bueno, ahí está la función del Estado y la función de los controles y la función de la regulación a los efectos de tratar de colaborar en esta situación. El problema desaparece con el pleno empleo. Nosotros estamos lejos, nosotros y el mundo lejos del pleno empleo. Mientras tanto, estas son las situaciones que padecemos. Recordamos a todos los que por ahí dejan preguntas en el chat que si quieren abrir su cámara y su micrófono es mucho más dinámico y le pueden transmitir de mejor manera su... Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Mire, buenas noches, doctor, disculpe. Buenas noches. Ya te dejo. Mire, con respecto al auto, hay una puesta en peligro con el servicio Pedidos Ya. ¿Me escuchan? Sí, entrecortado, pero te escuchamos. Sí, ahora sí. Con el servicio de Pedidos Ya, por ejemplo, hay un auto puesta en peligro. Si bien el servicio, uno asume, digamos, si nos ponemos a disposición, comenzamos a trabajar y estamos en relación de dependencia, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Ahora, el Estado, ¿por qué el Estado, si existe una ley de contrato de trabajo o todos los derechos del trabajador, partiendo desde lo que es los tratados internacionales sobre el derecho al trabajo, la protección que tiene, ¿por qué el Estado no garantiza, por qué el Estado no regula la actividad esa? O sea, ¿cómo el Estado puede permitir, cómo puede permitir que un trabajador no tenga las coberturas, por ejemplo, como dice usted, seguro social, seguro contra todo riesgo, porque ahí peligra tanto la vida como la propiedad? Bueno, son dos cosas, digamos, ¿no? Que en realidad no es aplicable exclusivamente a esta situación. En realidad, esta situación se presenta aún en los trabajos tradicionales. ¿Cuántos trabajadores, se habla de que el 40% del trabajo es en negro? Y esa falta de control por parte del Estado también se da en estas situaciones sin ir a las plataformas. En muchos comercios, en muchas actividades, industrias, existe ese trabajo y existe una falta total de control del Estado en lo que hace a eso. Ese es el poder de policía que muchas veces no es ejercitado, y en esto tenemos que ser sinceros. Por ahí también el mismo Estado, esos controles los hace muy elásticos porque indudablemente aún informal ese trabajo y aún sin regulación le permite al trabajador llevar el sustento a su casa. Entonces la eliminación del trabajo en negro no le asegura que esa misma cantidad de gente sea incorporada o tenga su fuente de ingreso. Ahora, el caso puntual de lo que nos estamos hablando de las plataformas, bueno, es lo que estamos hablando, indudablemente que se tiene que regular, tiene que haber una regulación, seguramente no demorará en llegar, una regulación que regule en los dos aspectos. Uno es del Estado hacia el punto de vista tributario, para que estas empresas tributen en el país, o en la provincia, o en el municipio, y por otro lado, que regule la relación entre esas empresas y sus trabajadores. Que sería muy importante a los efectos de que estas zonas grises que hemos hablado desaparezcan, y poder tener a ciencia cierta determinado que existe una relación contractual entre las empresas o estas plataformas y aquellos que efectivamente prestan el servicio. Pero bueno, eso es un deber del Estado en general, ¿no? O sea, que ante un conflicto que tengamos, por ejemplo, se sufre un accidente de tránsito, una persona en el trabajo a través de estas plataformas reclamaría, o sea, su derecho, por ejemplo, a la empresa,
¿Y qué hacemos si no hay una regulación? Y bueno, es lo que estamos hablando. Es más grave aún, porque vos no vas a poder reclamar, porque vos cuando tuviste el accidente, se te quebró la pierna, y vos primero vas a tener que ir al hospital, o te vas a tener que hacer atender, te vas a tener que curar, vas a tener que pasar todo ese tiempo, y después recién vas a poder hacer el reclamo. O sea, en un primer momento, estás abandonado a tu suerte. Desde ese punto de vista es mucho más grave la situación. Vos vas a estar abandonado a tu suerte, y el reclamo lo vas a hacer con suerte cuando te mejores y estés bien. Bueno, esa es la realidad, esa es la situación en que se encuentra cualquier trabajador. Y te vuelvo a repetir, esa es la situación que se encuentra cualquier trabajador informal, trabajador en negro, no solamente dentro de las plataformas. En cualquier comercio, en cualquier industria, en cualquier negocio, en muchos tenés gente trabajando en negro. De hecho, el trabajo informal, te vuelvo a repetir, en el país se habla del 40 o 50%. Entonces esa es la situación de muchos trabajadores en nuestro país. Continuaríamos entonces con las acciones pertinentes, nomás o sea, las comunes. Por ejemplo, tenemos un accidente, una informal, presentamos las acciones que corresponden y reclamaríamos los accidentes porque sería dentro de una actividad, cualquiera sea informal o formal, o sea, está bajo una dependencia. Y vas a tener que acreditar, es lo que estamos hablando, vas a tener que acreditar esa relación de dependencia. Si la podés acreditar, en buena hora. Perfecto, perfecto. Buenísimo. El paso Maximiliano Vargas le pregunta en el chat si es posible realizar una reforma laboral en Argentina, teniendo en cuenta el peso de algunos sindicatos, y si él dice que en la región algunos países limítrofes ya tienen regulado esto. Si en Argentina sería posible llegar a regular. Seguramente que sí, que es posible regular. Yo no desconozco, a ciencia cierta desconozco si los países vecinos tienen regulado. Ahora, lo que estoy seguro, perdón, no seguro, lo que creo es que la regulación de los países, si existe, no va a ser la regulación al estilo argentino. Nosotros tenemos una protección, un ámbito del derecho laboral que en muchos casos supera la de los países vecinos nuestros, en lo que hace a la protección de los trabajadores. Yo me atrevo a pensar que por ahí existen regulaciones, pero regulaciones que son mucho más elásticas, y que habría que ver si regulan, vuelvo a repetir, la prestación del servicio para que tributen, o regulan la relación entre el trabajador y las empresas y las plataformas, ¿no? Que son dos cosas distintas. Una cosa es regular el servicio, regular la plataforma de cómo prestar el servicio y a los efectos reconocerla para que tributen, para que se inscriban y tributen. Esa es una regulación que lógicamente también hace falta. Pero por otro lado, y lo que interesa, a lo que a nosotros nos ocupa fundamentalmente, es la regulación de la relación entre las plataformas y el trabajador. ¿Qué relación hay? ¿Es comercial o es laboral? Esa es la regulación que nosotros necesitamos que exista. Es decir, esta relación, el que trabaja para Uber está bajo relación de dependencia o está bajo un contrato de trabajo con Uber o con Globo o con el quien sea. Esa es la relación que se impone, digamos, la regulación que se impone. ¿Y que hace falta una reforma? Seguramente que hace falta una reforma. Lo que tenemos que entender, y no hay que ser ingenuo, es que una reforma laboral, ¿estamos seguros que si entramos a una reforma va a ser para mejorar los derechos? ¿Estamos en condiciones de hacer una reforma para mejorar los derechos laborales? ¿O entrar en una reforma puede ser que exista verdaderamente una disminución de derechos y una quita de derechos? Yo creo que esa es la duda también, porque por más fuerza que tengan los gremios, los mismos están muchas veces en sintonía con el Estado y con la realidad. Entonces, muchas veces determinar una nueva regulación, una modificación de la ley de contrato de trabajo, si es para mejorar, es buena hora, pero yo creo que si no se avanza en ese sentido es porque muchas veces se tiene la duda de que una reforma va a ser para mejorar lo que ya tenemos. Por eso por ahí es preferible... ¿Cómo? Si se reformaría, doctor, siempre debería ser en favor para mejorar o sea, las condiciones de trabajo y de trabajar, y siempre mirando progresivamente al desarrollo humano. No se debería permitir una reforma para disminuir o quitar derechos tanto al trabajador como al empleado como al empleador.
Pero vos, No sé. en toda ley, vos te vas a tener las dos campanas. Vas a tener la campana del trabajador y por otro lado vas a tener la campana del que da trabajo, con los costos laborales, lo que le implica a esa otra. Y las dos cosas se tienen en cuenta indudablemente, o ejercen presiones de cada uno de su ámbito a su efecto, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, es lo que yo te digo. Entonces, hacer una reforma, si vos no estás seguro de que va a ser progresiva, para mejorar derechos, indudablemente deja como está nomás. Lo cual no quiere decir que no se regulen situaciones no contempladas como esta, ¿no? Eso es otra cosa. Cada uno de su ámbito, a su efecto, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, es lo que yo te digo. Entonces, hacer una reforma, si uno no está seguro de que va a ser para progresiva, para mejorar derechos, indudablemente deja como está nomás. Se te escucha mal, no sé quién habló. Bueno, doctor, le paso para pasar un poco de tema. No sé si, creo que Lourdes Olivar estaba levantando la mano desde hoy ahí en el chat. No sé si quiere abrir su micrófono o si fue involuntaria la... Hay una pregunta de Nahuel Vilte Vargas que dice, con respecto a los trabajadores que tuvieron que adaptarse a la manera virtual y como consecuencia tuvieron o tienen una carga horaria más que la permitida por la ley o lo acordada, ¿tienen mayor remuneración? Y no hay regulación. Van a tener mayor remuneración siempre y cuando hayan trabajado más y hayan repartido más. Si han trabajado más es porque tuvieron mucho trabajo, y eso les redituó que les tengan mayores ingresos. Pero al no estar regulado, no existe obligación de pagar horas extra ni pagar sueldo complementario. Hoy por hoy está Toda la regido. razón, doctor, toda la razón porque tengo una compañera que trabaja en un colegio privado y que se le redujo la remuneración a la mitad por el hecho de que no van a tener clase presencial, no van a tener que ir al colegio a dictar clase. Bueno, pero Para mí eso es totalmente ilegal, inconstitucional, todo, pero si usted dice que no hay regulación, ¿cómo? O sea, no hay pero esto es una otra cosa. regulación. No, pero esto es otra cosa. Lo del colegio privado, yo no hay regulación con respecto a las plataformas digitales y todas estas cuestiones. Pero el ejercicio de la docencia privada está totalmente regulado, y si le descontaron está muy mal porque no le podían descontar. Los los DNU prohíben expresamente la disminución de remuneración. Esta es otra cosa. Yo estaba hablando de las plataformas. Cuando digo que no está regulado, me refiero a las plataformas. No me refiero al trabajo docente privado, que sí, efectivamente está regulado y tiene su propio estatuto y convenio. Claro. Buenísimo, doctor. Bueno, para ir cerrando, doctor, simplemente agradecerle nuevamente. Si me dejas antes de cerrar, tengo acá que me gustaría leerle, compartir con ustedes algo que, para cerrar, les leo. En un mundo de virtualidades, cambios y fragmentaciones, estamos en la época de lo virtual, los derechos sociales no pueden ser solamente exhortativos o apelativos nominales, sino que ha de ser faro y brújula para el camino, porque la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencia en el ambiente y en la calidad de vida humana. Esto lo dijo el Papa Francisco en junio del 16, en la cumbre de jueces panamericanos sobre derechos sociales y doctrina franciscana. Y verdaderamente me pareció apropiado como para hacer el cierre, ¿no es cierto? Porque verdaderamente pinta el escenario que estamos viviendo y que el que vamos a tener que atravesar. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y el lugar. Así es, doctor. Gracias por el cierre. La verdad que muy conmovedora la frase del Papa Francisco. Le agradecemos nuevamente desde la agrupación y también desde todos y todas los estudiantes que están conectados. La verdad que estamos, la conferencia que más convocatoria tuvo desde que empezamos con esto y estamos muy contentos. Si bien tuvimos un poco de problemas técnicos, salió muy enriquecedora para todos. Si ustedes me dan un mail después que me pasen y les comparto algunos power que tengo al respecto como para que le queden para alguno que necesita, les paso y lo tienen. Buenísimo, doctor. Ahora le pasamos y nos comunicamos con usted para que nos pase sus power y bueno, gracias a todos y todas y gracias, doctor. Muy bien, un gusto, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.
Aprovechamos para recordarle que mañana a las 7 de la tarde vamos a estar realizando otra charla de Derecho Laboral con el doctor Grillo, con el doctor Ferreira Negri y con el doctor Goro, que son también doctores de la Facultad de Derecho, dictan clases en la Cátedra B de Derecho Laboral. Así que, bueno, los esperamos y les pedimos que se conecten con su nombre y su apellido para de esta manera hacer más fácil el envío de los certificados. Gracias. Gracias, Paola. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, chicos. Chao, Paola. A ustedes, gracias. Gracias.